Hoy vamos a poder recuperar nuestro teléfono ya totalmente sin necesidad de llevarlo a ningún lado, de llevarlo al técnico, totalmente sin costo. Cualquier persona que vea este video tutorial va a poder recuperarlo de una de las maneras más fácil y más rápido, que con un solo clic nosotros estaremos recuperando nuestro teléfono. Ya que lo habíamos formateado, nos quedó con este candadito. Si ese también es tu caso, que lo formateaste, te quedó con este bloqueo de pantalla con la cuenta de Google, bueno, no te preocupes, porque en este video tutorial todo te lo estaremos indicando: lo que tienes que hacer, lo que tienes que activar, lo que tienes que desactivar para poder solucionarlo y poder recuperarlo. Dicho todo esto, en este video tutorial vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada, sin costo. Cualquier persona va a poderla hacer. Déjanos en los comentarios qué modelo tienes, si te funcionó o no te ha funcionado, para poderte enviar un video tutorial exclusivo de tu modelo. Dicho todo esto, vamos a conectarnos a una red de Wi-Fi para poder empezar este proceso de recuperación. Vamos a irnos a inicio, vamos a aceptar todos los términos, le damos clic acá. Ahora le damos aquí configurar manual y nos conectamos a una red de Wi-Fi. Como lo hemos indicado, vamos a utilizar una herramienta donde nosotros te estaremos explicando todos los pasos, pero primero que todo vamos a llegar al punto donde nos aparece ese bloqueo de pantalla y donde nos aparece esa cuenta de Google. De ahí te estaremos explicando todos esos pasos. Vamos a utilizar una herramienta totalmente actualizada en las últimas versiones de Android. Si tu teléfono tiene Android 16, solamente es exclusivo para Android 16. Si tiene Android 15, lo que hay que hacer es subir la versión de Android a Android 16 para que pueda funcionar. No funciona en Android 15 porque ya nosotros hemos probado este método en Android 15 y no está funcionando, solamente para Android 16. Si tu teléfono tiene la actualización o se puede actualizar a Android 16, hay que descargar lo que es un software y subirle la versión. También tenemos video tutoriales exclusivamente subiendo la versión en nuestro canal. Dicho todo eso, aquí tenemos lo que es este bloqueo de pantalla, que eso fue lo que a nosotros se nos olvidó. Y aquí tenemos lo que es la cuenta de Google. Si tú eres de la persona que te sabes este bloqueo de pantalla, lo que tienes que hacer es agregarlo y te da acceso sin necesidad de ver el video tutorial completo y sin utilizar ninguna herramienta. Aquí nos dice usar mi cuenta de Google. Esta sería también una alternativa de agregar el correo de tu teléfono. Lo agregas, le das en siguiente, agregas la contraseña y te da ese acceso de poder también recuperarlo sin necesidad de ver el video tutorial completo. También está la otra alternativa, que de pronto, si no te acuerdas del correo o de la contraseña, te da la alternativa de agregar el número de teléfono que teníamos en el correo. Agregamos el número, le damos en siguiente, nos llega un código de recuperación, lo agregamos aquí y nos da esa oportunidad de también poder recuperarlo. Pero si no te acuerdas ninguna de esas opciones anteriores, entonces quédate y vamos a la PC. Lo primero que nosotros vamos a hacer, como le hemos indicado, es recomendable irnos a nuestro antivirus. ¿Para qué? Para desactivarlo temporalmente. Ya cuando terminemos este proceso podemos volver a activarlo. Esto es muy recomendable. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí donde nos aparece este escudo. Nos vamos aquí a este escudo donde dice protección contra virus y amenaza, y luego nos vamos aquí donde dice administrar la configuración. Y esto es muy importante porque esto tenemos que tenerlo desactivado, donde dice tiempo real. Nos pide este permiso, le decimos que sí. Luego que ya esté totalmente desactivado, vamos a irnos lo que es a nuestro navegador y vamos a ir lo que es a nuestra página oficial. Aquí vamos a poder encontrar nuestra página oficial, que se llama David FRP. Entonces nos vamos aquí donde dice David FRP y acá abajo vas a poder encontrar la página, si te sale aquí o de pronto te sale de segunda. Vamos, aquí podemos ver, escriben tal cual en el navegador. Tiene que ser en Google porque de pronto estén en otro navegador y no te va a aparecer si no seleccionas Google.
Entonces, para aquellas personas que de pronto se pronuncian en otro, diferente en otros idiomas, vamos a deletreárselo para que lo puedan escribir letra por letra. David FRP se deletrea así: DEIVIFRP. Entonces, bajamos, seleccionamos aquí. Aquí nos lleva lo que es a este apartado donde vamos a poder encontrar muchísimos métodos, también totalmente diferentes, métodos, funciones, trucos, todo esto lo vamos a poder encontrar aquí. Vamos a bajar a la última opción donde está apps o aplicaciones. Vamos a seleccionar esa opción y aquí nos llevaría lo que es a este apartado donde vamos a poder bajar, vamos a ir bajando. Y aquí vamos a poder encontrar lo que es esta herramienta totalmente actualizada en las últimas versiones de Android. Esta sería la herramienta que estaremos descargando. Descargamos la herramienta por completo. Si te pide actualizarla, la puedes actualizar. No hay problema. Dicho todo eso, ahora lo que nosotros vamos a hacer es darle clic derecho a la herramienta. Le vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar clic aquí donde dice ejecutar como administrador y nos va a pedir un permiso. Le vamos a decir que sí, le decimos que sí. Luego que le digamos que sí, vamos a esperar que se abra por completo esa herramienta. Vamos a esperar que se nos abra la herramienta por completo. Luego que se nos abra por completo la herramienta, vamos a hacer las siguientes configuraciones. Ya le voy a explicar todo lo que van a hacer aquí. Todo lo estaremos explicando paso a paso. La herramienta se nos quedaría así. ¿Qué hay que hacer? Primero que todo hay que darle clic aquí donde dice registrar. Nos registramos y aquí nos lleva a este apartado donde nos va a salir todo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que registrarnos. Luego que ya nosotros nos registremos, vamos a volver nuevamente lo que es al programa que nos va a dar toda la opción. Entonces nos registramos, luego volvemos aquí y luego le damos aquí donde dice iniciar sesión. Luego se nos estaría abriendo automáticamente lo que es el programa. Ya aquí tenemos el programa. Aquí para esta operación de Samsung no vamos a utilizar crédito. Aquí me aparecen 2 créditos, pero esto yo lo he utilizado solamente para Xiaomi, que se hace en las últimas versiones, pero con crédito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí nosotros? Vamos a devolvernos a inicio y lo que vamos a hacer es conectar el teléfono. Lo conectamos. Lo vamos a conectar, lo vamos a colocar aquí hacia un lado, lo conectamos, vamos, aquí no, lo ha reconocido. Ahora nos vamos aquí en el apartado de Samsung, le damos clic aquí donde dice FRP Reset. Acá vamos a colocarlo aquí para que ustedes lo puedan ver, se pueda ver completo. Entonces le damos aquí donde dice Reset FRP, vamos a ubicar bien, ahora sí. Le vamos a dar clic y aquí va a comenzar lo que es lo va a comenzar a reconocer nuestro teléfono y vamos a dejarlo aquí quieto. Vamos a dejarlo quieto, vamos a esperar que nuestro teléfono se nos reinicie. Tiene que hacer 2 reinicios. Cuando terminen esos 2 reinicios, entonces estaremos ya finalizando lo que es este proceso de recuperación. ¿Cómo sabemos que ya nuestro dispositivo está totalmente listo? Tiene que quitarse lo que es el candadito. Cuando se elimina el candadito por completo, ya nuestro teléfono estaría totalmente recuperado. En algunos de los casos, a veces suele pasar que en otros dispositivos, a veces hay que hacer este proceso 2 veces, hasta 3 veces. En algunos sale con un solo clic. Vamos a ver si en este sale con un solo clic. Si sale exitoso, vamos a esperar aquí que nuestro teléfono se nos reinicie. Sería la primera vez. Cuando vuelva a reiniciar por segunda vez, no tenemos que desconectarlo. Es muy importante esperar hasta que yo le indique todo ese proceso. Vamos a esperar aquí. Y aquí está a punto que nuestro teléfono se nos estaría reiniciando. También para aquellas personas, déjanos en los comentarios si te funcionó correctamente y qué modelo te funcionó y en qué modelo no te ha funcionado para poder enviarte un video tutorial exclusivo
de tu modelo. Ya aquí nuestro teléfono ahora se nos estaría reiniciando. Se nos estaría reiniciando por primera vez y luego estaría finalizando por segunda vez. Si pueden ver, el candadito todavía nos aparece aquí, la señal, pero está en pantalla negra. Ahora se va a reiniciar por completo. Luego vamos a esperar. Ya saben que el teléfono tiene que estar conectado a una red de Wi-Fi para poder hacer esto. Ahora esperamos, todavía no lo desconecten. No lo vayan a desconectar. Ahora va a cargar la red de Wi-Fi, sale el candadito y enseguida comienza a salir unas letras aquí en la pantalla y luego vuelve nuevamente a solucionar y recuperar esto. Ahora se nos estaría reseteando, se nos estaría formateando nuestro teléfono. Toda esa información, o sea, digo, todos esos errores que tiene nuestro teléfono anteriormente quedaban con algunos errores, pero al hacer este proceso con este programa automáticamente lo que hace es formatear el teléfono por completo. Ya, aquí hace lo que es un hard reset y elimina lo que es esa cuenta de Google. Se elimina por completo esa cuenta de Google. Ya ahora sí podemos desconectarlo, no hay problema, lo podemos desconectar. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es esperar que nos lleve directamente lo que es a inicio. También en la descripción del video y en el primer comentario fijado tenemos otros métodos totalmente diferentes a este. Método sin PC, método por PC, métodos actualizados para aquellas personas que también con otras herramientas totalmente diferentes tenemos otros videos tutoriales exclusivos en la descripción del video y en el primer comentario fijado tenemos otros métodos. Tenemos como 5 o 6 métodos con herramientas y tenemos 3 métodos diferentes sin PC. Para algunos dispositivos están funcionando, para otros modelos no estarían funcionando y así sucesivamente, como este programa. Este programa en algunos modelos está funcionando para casi la mayoría y hay unos exclusivos que no estarían funcionando. Ya aquí está reiniciando nuestro teléfono. Vamos a ver si se estaría eliminando por completo la cuenta de Google. Vamos a esperar. Y aquí está totalmente restablecido. Vamos a ver si nos sale el candadito. Le damos clic acá, le damos en aceptar. Le damos acá en aceptar. Le damos aquí en configurar manual. Parece que ya se estaría eliminando. Le damos aquí en desactivar red. Le damos ahora aquí en omitir. Si ustedes quieren, pueden, si tienes alguna SIM card, la desactiva. Puede, o si no, te conectas a una red, agregas un bloqueo de pantalla. Yo le voy a dar en omitir. Yo le voy a dar aquí en omitir, le doy en aceptar, le doy en aceptar, le doy en siguiente, le doy en siguiente. Ahora, ya cuando finalices, ahora le damos aquí en inicio y ya nuestro dispositivo estaría totalmente recuperado. Estaría totalmente recuperado.